posición, h es esto, mucho más grande. ¿Qué es lo que está pasando con h respecto a la posición? Está subiendo. Como está subiendo, entonces este cambio es positivo. A esta la llamamos curva de remanso. Sin embargo, la S2, por ejemplo, la S2, a un principio la altura era esta. A medida que voy avanzando, la altura es esta otra. Si avanzo más todavía, la altura es esta. Si avanzo más todavía, la altura es esta. ¿Qué es lo que ha pasado con la altura respecto a la posición? La altura ha ido bajando. El cambio es negativo. Y esa es una curva frontal. Entonces, de estas tres curvas que he dibujado aquí, la S1 va aumentando, es una curva de remanso. La S3 va aumentando también, va yendo hacia arriba. Esta también es una curva de remanso. Y la S2 más bien va bajando. Y esta es una curva frontal. Entonces aquí tengo dos de remanso y una frontal. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Esta parte es sumamente importante que la entiendan, porque si entienden esta parte, luego van a entender el cálculo de todos los perfiles. Hacer el cálculo ya va a ser algo mecánico, va a ser aplicar el método numérico, hacer la tablita es algo mecánico. Pero el concepto de cómo funcionan los perfiles de flujo es importante que aprendan esto que acabamos de ver ahorita. ¿Alguien tiene alguna consulta? Inge, en el perfil 3, el S3, siempre me empieza a ir de abajo del... Usualmente el S3 se va a dar porque tengo una compuerta, como en este caso, o sea, si tengo una compuerta aquí, la compuerta me va a generar una condición de borde obligada, porque el agua tiene que pasar por la compuerta, ¿no? Entonces, por eso, esta condición de borde es una condición de borde forzada. Entonces, por eso sale de aquí abajo, intenta llegar hacia arriba, ¿no? Va subiendo. Entonces, puede ser una compuerta, un caso. Otro caso puede ser que tenga un canal de doble perfil, o sea, doble pendiente, que venga con una pendiente de arriba y luego cambie de pendiente. Entonces, el agua está llegando con una determinada altura, que eso ya se convierte en mi condición de borde forzada para el segundo tramo. Entonces, usualmente esta condición de borde de aquí, del S3 aguas arriba, es una condición forzada, que puede depender si hay una estructura tipo compuerta o puede depender de que sea un canal de doble pendiente. ¿Pueden ser las tres curvas de remanso? Hay una pregunta ahí. En este caso, no. En este caso, que es la pendiente S, no pueden ser las tres de remanso. Siempre esta va a ser de remanso, esta va a ser de remanso, la 1 y la 3, y la 2 va a ser frontal. ¿Pero por qué? Porque volvamos a esta ecuacióncita. ¿Qué pasaría aquí arriba, en el S1? Estamos hablando de flujo que es supercrítico o subcrítico. Esta parte es sumamente importante, creo que va a ser bonito que esto lo hagamos en la pizarra. Quiero que vayan respondiendo y vamos interactuando en el chat. ¿Qué pasa con esta curva S1? ¿Es una curva supercrítica o subcrítica? A ver, vamos poniéndome. ¿Es una curva supercrítica o subcrítica? Esta S1. Hemos dicho que todas las que están por encima de la crítica son subcríticas. Todas las que están por debajo de la crítica son supercríticas. Entonces, es una curva subcrítica. Hay la mayoría la ha chuntado, pero hay algunos todavía que la tienen un poquito confundida y han puesto supercrítica. No. La única curva que es supercrítica o altura supercrítica es cuando la altura está por debajo de la altura crítica. Cuando está por debajo de la altura crítica es supercrítica. Cuando está por encima de la altura crítica es subcrítica. Entonces, este S1 es subcrítico. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a escribir aquí. Esto es DH sobre DS. Esto va a ser igual al numerador sobre el denominador. Entonces, en el primer caso, hemos dicho que
Es una subcrítica. ¿Cuánto es el número de fruta en una subcrítica? Aquí la fruta elevado al cuadrado es esto, ¿no? Es este término. Es el fruto elevado al cuadrado. Este. ¿Cuánto es el fruit? ¿Cuánto es el fruit para una condición subcrítica? ¿Es mayor que 1 o menor que 1? El fruit es menor que 1. Exacto. El fruit es menor que 1 en una condición subcrítica. Entonces, si el fruit es menor que 1, aquí tengo 1 menos alguna cosa que es menor que 1. Entonces, el denominador va a ser positivo o negativo. Sería 1 menos algo que va a ser menor que 1. Entonces, el denominador va a ser positivo o negativo. El denominador va a ser siempre positivo. Entonces, el denominador va a ser positivo. Entonces, el denominador va a ser positivo para esa curva. Y en esta otra, aquí arriba, esto, la pendiente del terreno va a ser una constante, menos la pendiente de la curva, esta, va a ser, aquí una cosa tenemos que ver. Cuando estamos en flujo uniforme se igualan las pendientes, pero cuando no, entonces, eso no, entonces este numerador sí o sí tiene que terminar siendo positivo. Cuando el numerador termina siendo positivo, estamos diciendo que la pendiente va a ser mayor que la pendiente de la línea de la energía. Entonces, la pendiente del terreno va a ser mayor que la pendiente de la línea de la energía, y entonces mi numerador va a ser positivo también. Entonces, si el numerador es positivo también, entonces en sí el cambio va a ser positivo. Y cuando el cambio es positivo, es que se da una curva de Riemann. Cuando este cambio cuando el numerador es positivo, el denominador es positivo, el cambio es positivo, se da la curva de Riemann. Ahora, en el otro caso, lo mismo en este aquí abajo, pero va a ser al revés. En esta acá, la S3, este de aquí hemos dicho que es de la S1. En la S3, lo que vamos a tener es una curva supercrítica o subcrítica. A ver, la S3 es supercrítica o subcrítica. Ahí hay alguien que está diciendo supercrítica. Exacto, la S3 es supercrítica. Entonces, si es supercrítica, el número de fruit, ¿cuánto es? ¿Es positivo? ¿Es mayor que 1 o es menor que 1? Si es supercrítico, el fruto es mayor que 1. Entonces, si el fruto es mayor que 1, ¿cuál va a ser el signo del denominador? Este término es mayor que 1. Entonces, este es 1. Pues casi 1. Entonces, ¿cuál sería el signo del denominador? El signo del denominador sería negativo. Perfecto. Entonces, ahora, en el otro caso, me va a dar negativo. El signo me va a dar negativo. Y aquí arriba, la pendiente esta, la pendiente de la fricción, este SF, el área y el perímetro que está en función a la geometría, área, perímetro, Manning y caudal, también va a ser mayor a la pendiente del terreno. Y como va a ser mayor a la pendiente del terreno, el numerador también sale negativo. Entonces, si el numerador y el denominador son negativos, el cambio va a ser positivo. Y aquí se dan las S3. En cambio, la S2, que es esta, va a ser todas las que son curvas frontales, son justamente porque tienen la otra combinación.
o va a ser positivo con negativo, o va a ser negativo con positivo, que en ambos casos el resultado va a ser negativo, y si es negativo, estamos hablando que se va a dar la S2, y todas estas son frontales. Entonces, esto es lo que me va a guiar en qué sentido va la curva, si va a ir hacia arriba o hacia abajo. Eso es sumamente importante en el momento que ustedes estén haciendo su examen, porque si ustedes saben, están viendo una curva de remanso, por ejemplo una S1, saben que va a ir siempre subiendo, va a ir aumentando su nivel. Si están haciendo otra curva de remanso, que es la S3, saben que siempre va a ir subiendo su nivel, entonces su cambio saben que va a ser positivo. Y si están haciendo una S2, van a saber que siempre va bajando. Entonces ya nunca van a dibujar algo así, digamos que estaría mal. Ahora voy a dibujar aquí en este dibujito de aquí abajo, donde está todo lo que está mal, ¿no? Lo que no debería suceder. Entonces yo aquí entonces aquí voy a volver a dibujar. Aquí tengo un canalito. Tengo aquí mi altura. Altura normal. Tengo la altura crítica. Y yo sé que tengo una curva aquí. Entonces, esta curva así ¿se puede dar esta curva? La que acabo de dibujar ahorita. Esta sería una S2. ¿Se va a dar en ese sentido? Mira que. Bueno, el dibujo un poquito puede variar así. Aquí me he equivocado un poquito esto. La idea es esta. Si es que esto va bajando, va subiendo. Al final sí, va a ser algo así. Pero lo único que quiero que veamos es si va bajando o va subiendo. ¿Se puede dar esta curva? Sí se puede dar esa curva. Pero esta otra curva, sí. A ver, muy bien. Esta otra curva. ¿Se puede dar así? Digamos que le vamos a poner ese 2. Porque está en el segundo. ¿Esa curva se puede dar? ¿Alguna vez se podrá dar esa curva? No, ¿no ven? No existe esta curva. Esta curva no existe. Nunca se va a dar esa curva. Justamente ¿por qué? Porque esta curva, la que está aquí en el tramo 2, ya hemos visto, es una curva frontal. Y la curva frontal lo que va a hacer es va a ir perdiendo tirante a medida que va ganando distancia. Entonces, para eso le sirve hacer esto. Le sirve para saber si la curva va hacia arriba, va hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba. Por ejemplo, ¿podría existir una curva aquí así? Ahí abajo, esa curva que acabo de hacer. Esta es S3. ¿Podría existir esa curva S3? No podría existir esa curva S3. Exacto, todos tienen razón ahorita. Esta curva no podría existir nunca. ¿Por qué? Porque sabemos que en este estrato 3
de una pendiente S, siempre se va a dar el cambio positivo. Y si se da un cambio positivo, esto va a ir subiendo. Entonces, esta curva no puede existir nunca. Y eso a ustedes les va a ayudar luego cuando estén en su examen, tengan una condición de borde, tengan que calcular el perfil y sepan de antemano si el perfil sube o el perfil baja. Porque si tú ya sabes si el perfil sube y el perfil baja, ya puedes calcular tu delta, ya puedes aplicar el método numérico de mejor manera, ¿no? Entonces, volvamos al libro. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es viendo esa relación entre numerador y denominador. Vamos más abajo, ¿no? Vamos más abajo. Pensé que está. Tengo el numerador, que es n, y el denominador, que es d. Entonces, yo sé que el numerador va a ser 0 cuando la altura sea igual que la normal. El numerador va a ser menor que 0 cuando la altura esté por debajo de la altura normal y va a ser mayor que 0 cuando la altura esté por encima de la normal. Es exactamente lo que hemos visto hace rato. Si el perfil de flujo está por encima de la altura normal, acá, este va a ser mayor que 0. Es esto. Es este. Si el perfil de flujo, está encima de la normal, el S1 sí, entonces este es mayor que 0, por eso era positivo, por eso daba positivo. Si el perfil de flujo, el S3, es menor que la normal, sí es menor, porque aquí está la normal, hacia abajo es menor que la normal, entonces es negativo, por eso está negativo. Y por eso era positivo con positivo, positivo, negativo con negativo, positivo. Entonces, si el numerador va a ser negativo, si H va a ser menor que la altura normal. Y lo mismo que el denominador, ¿no? El denominador puede ser positivo, puede ser 0, puede ser menor que 0. Aquí están las tres opciones. Y en cada uno de los casos, dependiendo del H respecto de la altura crítica, que es lo que habíamos visto ahorita, ¿no? Si era flujo supercrítico, si era subcrítico, y fruta era 1, y ahí veíamos si el denominador terminaba siendo positivo o negativo. Entonces, ahora que sabemos esto de las combinaciones, en la zona 1, el cambio va a ser o numerador positivo, denominador positivo, o numerador negativo, denominador negativo, siempre va a ser positivo. Por eso en la zona 1 y en la zona 3 siempre van a ser curvas de remanso. Y en la zona 2, el cambio va a ser negativo. Y como el cambio va a ser negativo, en la zona 2 son curvas frontales. Aquí está explicado por qué. Eso nos lleva a la tablita, que es la que quería explicar ahora con más calma. Ya, lo que quería explicar con más calma es la tablita. Ahorita hemos hecho el ejercicio nosotros con las S. Entonces hemos dibujado una pendiente S, en la cual la altura crítica está encima de la normal, y se han dado tres curvas, S1, S2, S3. La S1, las alturas H eran mayores que las críticas y mayores que las normales. Si vemos aquí el dibujo, las alturas H aquí en la S son mayores que la crítica, sí, y son mayores que la normal, sí. Entonces es mayor que la crítica, mayor que la normal. Es una curva, backwater es una curva de remanso, es una curva subcrítica. Si está yendo en la segunda zona, sería una S2, H va a estar en la crítica y la normal, y es frontal, y es supercrítica. Y finalmente la S3 va a ser una curva de remanso y va a ser supercrítica. Eso es todo lo que habíamos visto ahorita en la S.
Lo mismo pasa en las M's. Entonces vamos a dibujar ahorita las M's para que quede eso también claro. Vamos a pasar a una nueva hojita. Y aquí vamos a dibujarnos unas curvitas M's. Entonces lo mismo, yo voy a tener un canalito, pero en este caso el pendiente va a ser más suave. Como la pendiente es más suave, la altura crítica queda por aquí abajo. Y la altura normal queda por arriba. Lo mismo me voy a poner aquí una chiquita, tengo que empezar a dibujar, me voy a poner una condición de borde aquí, que es un reservorio. Y en esta condición de borde de reservorio, la primera curva que se me va a dibujar va a ser una curva M1. Esta curva M1 que se me ha dibujado aquí, hay una cosa importante que vamos a dibujar aquí y vamos a mencionar por qué. Las curvas que se aproximan a la altura normal se ponen asintóticas a la normal. Aquí ven que se está poniendo asintótico a la normal, ¿verdad? ¿Por qué se va a poner asintótico a la normal? ¿Qué hemos dicho? Que cuando nos aproximamos a la curva normal, ¿qué le pasa al cambio, al DH respecto al DH respecto de DS? ¿Qué le pasa al cambio cuando nos estamos aproximando a la altura normal? ¿Se hace cercano a cero o se hace cercano al infinito? A ver, veamos en la ecuacióncita. ¿Qué le pasa al cambio, a este cambio, al DH sobre DS? Cuando nos estamos aproximando a la normalidad, este término, el numerador, va a tender a cero. Entonces el cambio va a tender a cero. Cuando el cambio tiende a cero, quiere decir que se va a poner asintótico a la normal. Así. Por ejemplo, la otra curva. Yo tengo que sé que en el estrato 2 va a ser una curva frontal. Entonces va a ser algo así. No, pero esto más abajo es. Si se fijan, ¿qué está pasando con esta curva cuando se aproxima a la normal? Digo, a la crítica. ¿Se ha vuelto asintótica o más bien está entrando en un cambio, en una perpendicularidad? ¿Cómo se ha puesto aquí la curva? A ver, póngame en el grupo. En el chat. Es perpendicular. ¿Y por qué es perpendicular cuando se aproxima a la crítica? Es perpendicular porque el cambio, cuando nos estamos aproximando a la crítica, quiere decir que el denominador sería 1 menos 1, sería 0. Cualquier cosa dividido entre 0 es infinito. Entonces el cambio se está aproximando al infinito. Y si el cambio se aproxima al infinito, es perpendicular. Si el cambio se aproxima a 0, es asintótica, porque no va a haber cambio en la altura de la posición. Y cuando el cambio se aproxima al infinito, es perpendicular. Entonces, el ángulo este de aproximación, si va a ser perpendicular o va a ser asintótico, también depende de eso. Y esta va a ser una M2. Y la última que sale de aquí una curva, esta también va a venir así y va a ir y va a ser así.
Entonces, esta curva M3 también se está aproximando a la crítica, entonces va a ser igual perpendicular. Entonces, siempre que nos aproximamos a la crítica, vamos a terminar en perpendicularidad, y siempre que nos aproximamos a la normal, vamos a terminar asintótica. ¿Alguna duda de esto? Entonces, estos serían los tres perfiles M's. Este sería el M1, el M2 y el M3. Si vuelvo al libro, entonces estoy aquí en las M's, M1, M2, M3. La M1 otra vez está por encima de la crítica y la normal, es una curva de remanso, es una curva subcrítica. La M2 es una curva frontal, es subcrítica. Y la M3 está por debajo de la crítica y la normal, es una curva de remanso y es una supercrítica. Entonces, esa tablita es un chanchulleario muy bueno, porque te va a decir cada uno de los perfiles, cómo es y cómo se calcula. Pero yo digo ya, ¿cómo es el M1? El M1 es una curva de remanso y es subcrítica. Entonces ya sabes que está por encima de la crítica y sabes que es una curva de remanso que va a ir ganando altura a medida que avanza la distancia. ¿Cómo es una S2? A la S2 vengo aquí, es una curva frontal y es una curva supercrítica. Entonces está por debajo de la crítica y es una curva frontal. Eso quiere decir que va a ir perdiendo altura a medida que va ganando distancia, que va a ir bajando. Entonces en esta tablita ya te dice cada una de las curvas. Hemos visto ahorita las M's y las S's, que son las más comunes, pero también están las H's, que son las horizontales. Las horizontales es cuando el canal es horizontal. ¿Qué pasaría en un canal horizontal? ¿Qué pasa con la altura normal en un canal horizontal? A ver, podríamos calcular en un canal horizontal la pendiente de energía del SF. Estamos horizontales, aquí está. Aquí estamos horizontales. Son estos. ¿Podemos calcular la pendiente de N de energía? O sea, ¿existiría una altura normal? Ahora volvamos a la pizarra. Este SF es la pendiente de energía, lo puedo calcular, pero este SO, el SO que es la pendiente de mi canal, ahora no va a haber pendiente. Este SO va a ser 0, porque la pendiente ahora va a ser 0. Si este SO es pendiente 0, yo quiero calcular la altura normal. ¿Se acuerdan de la ecuación de la altura normal? Es esta ecuación, solamente que esta S yo la hacía SO. Y de aquí encontraba H, la altura normal de la geometría del área y del perímetro. Si este S va a ser 0, ¿qué pasa con esta ecuación? ¿Qué pasa con esta ecuación si este S se convierte en 0? 0 elevado a la 1 medio, ¿cuánto es? La raíz de 0. ¿Cuánto es la raíz de 0? La raíz de 0 es 0. Entonces, este sería 0. 0 multiplicado por cualquier otra cosa es 0. Entonces, todo esto sería 0. Caudal puede ser 0, todo sería 0. Entonces, no existe altura normal cuando la pendiente es horizontal. ¿Por qué no puedo calcular? Matemáticamente han visto que no, que esta ecuación muere. Todo se hace 0. Entonces, al no existir la altura normal, únicamente existe la altura crítica. Como solo existe la altura crítica, solamente puedo dibujar la altura crítica, que es la punteadita, y no hay altura normal, que es la semipunteada. Aquí, por ejemplo, que son las curvas M, las que acabamos de hacer ahorita en la pizarra. Tengo que la crítica es aquí la punteadita, y la semipunteada, que es esta con rayas más largas, es la normal.
Entonces existe la normal, existe la crítica, y aquí está la M1, ahí está la M2 que acabamos de hacer, y aquí está la M3 que también hemos dibujado. En el caso de horizontal, solo existe la altura crítica, la altura normal no existe. Es en el infinito, no existe la altura normal. Entonces únicamente voy a poder dibujar dos tipos de curvas. Las curvas H2 y las curvas H3. Solo son los dos tipos de curvas que voy a poder dibujar, H2 y H3. Las H1 no existen, porque no hay altura normal. ¿Qué pasa con los canales adversos? En los canales adversos la pendiente es negativa, porque va en el otro sentido. Si la pendiente es negativa, porque va en el otro sentido, entonces, ¿va a existir la altura normal? ¿Qué pasaría con la ecuacióncita? A esta. ¿Qué pasa si el S es negativo? ¿Cuánto es la raíz de un número negativo? ¿Existe la raíz de un número negativo? ¿Cómo han aprendido ustedes a lidiar la raíz de un número negativo? Es imaginar. Entonces la altura normal es infinita. Entonces la altura normal para esta condición tampoco existe, solo existe la crítica. Y lo mismo únicamente va a existir el A2 y va a existir el A3. No puede existir A1 porque no hay una altura normal. Entonces, tanto en los adversos como en los horizontales, la gran diferencia es que no existe altura normal. Al no existir altura normal, solamente va a tener H2, H3 y voy a tener A2, A3. ¿Alguna cosa? Bueno, he visto ahorita una pregunta en el grupo que dice del carnet de identidad. No tienen que hacer un PDF de su carnet, no es necesario. Lo que sí necesito es que en la foto que tomen de su examen, su carnet esté en una esquinita. En todas las fotos de hoja de examen, el carnet lo ponen en una esquinita. O sea, que aparezca el carnet en todas las fotos de sus hojas de examen. Eso es lo que se está pidiendo. Esos dos casos ya los acabamos de ver. Hemos visto desde que de los M's, hemos dibujado ya el M1, hemos dibujado el M2, el M3, una curva de remanso, una curva frontal, esta es la curva de remanso, ya hemos visto. En el caso de ser una condición crítica, quiere decir que la altura normal y la altura crítica están pasando por la misma línea. La pendiente es pendiente crítica, entonces los perfiles son C, C1, donde está aquí arriba. ¿Por qué? Porque los dos espacios están en el espacio del medio es cero, casi cero, porque están juntas las líneas. ¿A qué te refieres? Aquí Miguel hace una pregunta y dice M es igual a S. ¿En qué aspecto es esa tu pregunta? ¿En qué aspecto son iguales? ¿O en qué aspecto piensas que son iguales o piensas que pueden ser distintos? Porque, a ver, en el único aspecto que podemos decir que M es igual a S es en el aspecto de que ambos, los dos casos, tanto el caso M como el caso S, sí está dividido en tres, sí está dividido en tres zonas, ¿no? Tanto el M como el S, ambos sí están divididos en tres zonas. Y también son iguales, ¿por qué? Porque la zona de arriba y la zona de abajo son curvas de remanso y la zona del medio es curva frontal. Lo mismo aquí, la zona de arriba y la zona de abajo son de remanso y la zona del medio es frontal. En ese aspecto sí se puede decir que son iguales, pero la gran diferencia es que en las curvas M la pendiente es suave y la normal está por encima de la crítica, y en las S la pendiente es fuerte y la crítica está por encima de la normal.
¿Alguna duda? Entonces, con esto serían todo tipo de perfiles. Estos serían los perfiles M, los perfiles C. En el caso de que la crítica y la normal estén en el mismo, solo se va a dar el C1, que está aquí arriba, con una condición de borde que tengo acá. El C2, que es la que viaja por encima de la crítica y la normal, que es el flujo crítico. Y el C3, que es la curva que está por debajo. Entonces se va a dar C1, C2, C3. ¿Está claro todo lo que acabamos de ver, los perfiles de flujo? ¿Alguien tiene alguna duda sobre la tablita? Sobre la manera como esa tablita interviene sobre esto, sobre los perfiles de flujo. ¿Estamos claros? ¿Alguna consulta? Sigamos con el libro. Entonces aquí vamos a ver un poquito el ángulo en el cual llegan a cada una de las curvas. Aquí, por ejemplo, esta que tiene pendiente adversa, no existe la altura normal, solo la crítica, que es esta. Entonces, todos los perfiles de flujo que hay aquí, que sería el A3 y el A2, van a llegar a la crítica en perpendicularidad. ¿Por qué? Ya lo hemos visto eso, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque el cambio es infinito. Cuando el cambio es infinito, llegan de manera perpendicular. Si tengo una pendiente media, como estas, las M's, la M1 se va a aproximar a la línea normal y por eso va a estar asintótica. La M2 también en la parte de arriba se aproxima a la normal, va a estar asintótica, pero cuando se aproxima a la crítica se vuelve en perpendicularidad. Y la M3 sale de una condición de borde aguas arriba, cualquiera, puede ser una compuerta, al ceviche, un cambio de pendiente, cualquiera, y se va a aproximar a la crítica y cuando esté cerca de la crítica se va a volver perpendicular. Un poco en estos dibujitos estoy viendo cuándo es asintótica y cuándo es perpendicular. Aquí veo la curva M1, igual sale de una condición de borde aguas abajo, se aproxima a la normal y se va a volver asintótica a la normal. La M2, cuando se aproxima a la normal, igual es asintótica, y cuando se aproxima a la crítica es perpendicular. Y la M3, que sale de una condición de borde aquí aguas arriba, cuando se aproxima a la crítica se va a volver perpendicular. Las críticas, la altura crítica y la normal están aquí, sobre la misma línea. Entonces, cuando se va a aproximar a la altura crítica y la altura normal, solamente vamos a poder calcular hasta antes de la aproximación, porque esto va a ser más o menos como un 0 sobre 0. Entonces, no va a ser ni perpendicular, ni va a ser asintótico, sino solamente va a ser una aproximación que vamos a poder hacer el cálculo numérico hasta un poquitito antes de llegar a la aproximación, porque si nos aproximamos mucho en el cálculo numérico, vamos a ver que va a agarrar inestabilidad el métodito de solución numérica. Lo mismo que las curvas S. Cuando se aproximan a la crítica, perpendiculares. Cuando se aproximan a la normal, asintóticas. Y esta es una S también, pero con una pendiente mucho más fuerte, pero es lo mismo, cuando se aproximan a la crítica, perpendiculares, cuando se aproxima a la normal, asintóticas. Hay una cosa que le llama aquí en el cálculo que se llama el punto de inflexión, este X.
Que el punto de inflexión no es nada más que el cambio de cóncavo a convexo dentro del cálculo. El S3 va a ir así, de una manera cóncava, llega al punto de inflexión y va a terminar con una forma convexa. Pero en ambos casos, el H respecto a la distancia va a ir subiendo. Solamente que se conocen estos puntitos como puntos de inflexión. ¿Alguna consulta hasta aquí? Pueden hacer la pregunta por el chat o tomen el micrófono. ¿Tienen alguna consulta? Seguimos entonces. Ahora lo que nos interesa es ver las condiciones de borde, aguas arriba y aguas abajo, o secciones de control. Esta parte es muy importante también porque esta parte es la que te va a ayudar a poder discriminar cuál va a ser tu condición de borde para hacer el cálculo de algunos de los perfiles de flujo. Existen dos tipos de condiciones de control. Digo, dos tipos de condiciones de borde. Las condiciones de borde naturales y las condiciones de borde impuestas. Las correcciones de borde impuestas son las que tienen que ver con que voy a tener un reservorio, voy a tener una compuerta, voy a tener un vertedero, y que ese tipo de estructuras me van a generar una condición de borde impuesta. Un canal de doble pendiente, entonces el nivel del agua con el que termina la primera pendiente antes de empezar el segundo tramo es una condición de borde impuesta también. Entonces todas esas, el reservorio, el vertedero, la compuerta, todas esas, el cambio de pendiente, van a ser condiciones de borde impuestas. Pero, por ejemplo, yo tengo un canalito que está libre de todas estas cosas. Está libre de compuertas, está libre de reservorios. ¿Cómo puedo calcular el perfil de flujo en un canalito que no tiene una condición de borde impuesta? En esos canalitos que no tienen condición de borde impuesta, o ríos en los que no hay condición de borde impuestas, entonces sí van a prevalecer las condiciones de borde naturales. Ese tipo de condiciones de borde naturales son las secciones de control. Ya habíamos visto un poquito cuando hacíamos hablábamos de la altura crítica, que decíamos, por ejemplo, que la altura crítica se va a dar en una caída. Antes de que el agua caiga, si se va a dar en una caída, entonces estamos en pendientes moderadas, el agua va a caer pasando por altura crítica. Entonces, esa altura crítica ahí se convierte en una condición de control. Y también la altura crítica se convierte en una condición de control, aguas arriba, cuando estoy hablando de flujos supercríticos. Entonces, a eso le vamos a llamar este teorema de Jagger, que lo vamos a leer ahora, pero vamos a leer un poquito esto, ¿ya? Un poquito que lo leamos. Dice, los perfiles de flujo con un FRUT mayor a 1, estamos hablando de supercríticos, sería el A3, el H3, el M3, el S3, el S2, todas estas son controladas por la condición de borde aguas arriba, upstream boundary condition. Son controladas por la condición de borde aguas arriba. Entonces, ¿esto qué me dice? Si realmente yo subrayo sobre estito y estito, como está subrayado aquí en su libro, sería que los perfiles supercríticos, su condición de borde es aguas arriba. Son controladas por la condición de borde aguas arriba. Y los perfiles de flujo subcríticos, que sería el A2, el H2, el M1, el S1, todas las que están por encima de la crítica, son controladas por la condición de borde, boundary conditions, downstream, aguas abajo. Entonces, si vuelvo al dibujo, tengo que, para este canalito S, este S1, que es subcrítico, su condición de borde es aguas abajo, que sería esta, el reservorio. Y para estas otras dos, para la S2 y la S3, que son supercríticas, sus condiciones de borde son aguas arriba. En este caso es la crítica, y en este caso la condición de borde tiene que ser una compuerta o alguna cosa
que baje esto. Y su condición de borde es aguas arriba, y de su condición de borde es aguas abajo. Y el otro me dice al revés. Bueno, en el otro caso, en el caso de S, podemos ver el caso de las S. ¿Está? Lo mismo, en el caso de las S es exactamente lo mismo. De esta M1, que es la subcrítica, y la M2, su condición de borde es aguas abajo. Sería esta su condición de borde del servorio. Y de esta otra sería aquí, la crítica sería su condición de borde. Y de esta que es supercrítica, su condición de borde tiene que estar aguas arriba, sería aquí. Entonces vamos a dibujar nuestra condición de borde con otro colorcito. Su condición de borde de este sería aquí, su condición de borde de este sería aquí, y su condición de borde de este sería aquí. Y del anterior, de este S, su condición de borde de este sería aquí, y su condición de borde de estos dos sería acá y acá. ¿Por qué? Porque estos dos son supercríticos y este es subcrítico. En el otro caso, al revés, tengo dos subcríticos y un supercrítico. ¿Alguien tiene alguna consulta de esto? Entonces aquí llega la parte importante del libro, que es este, que es el teorema de Jagger. Jagger también era una persona que estaba estudiando mucho los perfiles de flujo y el cambio de la ecuación de Bress, de dinámica de flujo gradualmente variado, y él pudo demostrar este teorema, y desde esa vez se lo conoce esto como el teorema de Jagger, que es un teorema que se cumple siempre. El teorema de Jagger dice, anótense esto, lo vamos a traducir. Para flujo en canales abiertos, la altura crítica ocurrirá en la primera sección del canal para flujos supercríticos o en la última sección del canal para flujos subcríticos. Eso está súper bien dibujadito acá. Volvamos otra vez al teorema de Jagger. El teorema de Jagger dice que la altura crítica para flujos supercríticos se va a dar en la primera sección. Esta es la primera sección de mi canal y la altura crítica está aquí. Se va a dar en la primera sección para un perfil supercrítico que es este. Sin embargo, para un perfil subcrítico, como es este, porque es subcrítico, está encima de la crítica, se va a dar en la última sección del canal. Ahí la crítica. Y eso se convierte en una condición de borde. Entonces, si yo quiero calcular la M2, sé que la M2 siempre en su última sección va a ser la crítica. Entonces se convierte en un punto ya conocido y a partir de este punto empiezo a calcular hacia arriba. Si yo voy a calcular la S2, sé que la altura crítica se va a dar aquí en la primera sección. Entonces es un punto conocido y parto de este punto para aplicar el método numérico y calcular la S2. Ustedes saben que los métodos numéricos siempre necesitan una condición inicial de partida, si no, no puedo aplicar ningún método numérico. Ustedes han hecho ya métodos numéricos. En cualquier método numérico que aplique necesito una condición inicial. Esa es la condición inicial que me va a dar el teorema de Jagger. Entonces el teorema de Jagger me da esas dos. Me dice, para flujo en canales abiertos, la altura crítica ocurrirá en la primera sección del canal en condiciones supercríticas o en la última sección del canal en condiciones subcríticas. Esto es muy, muy importante, por eso está subrayado, está encerrado en cuadrado. Este teorema es muy importante porque gracias a este teorema yo voy a poder definir condiciones de borde naturales para hacer el cálculo de mis perfiles de flujo. Entonces este teorema es muy importante, por eso está subrayadísimo.
Lo que nos dice aquí otras son algunas peculiaridades. Nos dice el único perfil de flujo supercrítico que empieza en la altura crítica es la S2. El único perfil subcrítico que empieza en la altura crítica es la M3. Digo, es la M2. En perfiles Miltra, es lo que hemos visto, la S2 y la M2, ¿no? En canales con una pendiente fuerte, un steep slope, el perfil de flujo va a ser S2 y va a empezar en altura crítica. Y en canales con pendiente suave, el perfil de flujo va a ser M2 y va a empezar en la altura crítica, pero aguas abajo. Entonces, aguas abajo, downstream va a estar a altura crítica y en la otra, upstream va a estar a altura crítica. Lo que hemos visto ahorita en los dibujos, en la pizarra. La altura crítica será arriba y en otro caso la altura crítica será abajo. Y aquí ya vemos condiciones de borde que tienen que ver con ya forzadas, ¿no? Esta es una condición de borde natural, donde tengo un reservo, tengo agua aquí arriba, y al entrar al canal va a pasar por la altura crítica, lo hemos dicho, siempre las S2 van a empezar en la altura crítica porque es supercrítica y según el teorema de Jagger, la altura crítica se da en la primera sección. Y va a ponerse asintótica a la normal. Y si tengo una compuerta, va a seguir siendo esta una curva frontal, entonces ya no va a partir de la crítica, sino va a partir de la altura de la compuerta, pero como es una curva frontal la S2, igual va a ir bajando. A veces cometen mucho un error aquí en sus exámenes y piensan que esta curva va a ir hacia arriba. Así. No, esta curva no va nunca hacia arriba. No existe esta curva. ¿Por qué? Porque las S2 son curvas frontales y las curvas frontales van hacia abajo. Es así. Luego la S3 ya es una condición de borde debido a la compuerta y ya hemos dicho que es una curva de remanso, entonces va hacia arriba. O va ganando altura en función a la distancia. Esta, si yo tuviera pendientes M, lo mismo se me da la M3, porque la compuerta me fija mi entrada a la M3. Y si tuviera un cambio de pendiente, lo que les decía, pasa lo mismo. En mi primer tramo se me da una S2 y termina en esta altura. Desde la altura del agua en la que termine ese primer tramo, se convierte automáticamente en mi condición de borde del segundo tramo. Entonces es una condición de borde forzada donde se me va a dar esta M3. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ya, yo creo que estamos bien. Hoy hemos avanzado todo lo que era perfiles de flujo y cómo se ponen las condiciones de borde, que era lo que me interesaba. Y ya seguramente la próxima semana, cuando continuemos con esto, vamos a empezar a ver el método numérico ya. Entonces ya directamente mañana su examen. Vamos a empezar, como os he dicho, 10 minutos antes. Les voy a pasar el link para que 2:15 en punto arranquemos su examen y tengan cabalito 1 hora y media para entregarlo. ¿Listo? Entonces les doy chance de que sigan estudiando, sigan repasando, sigan estudiando y mañana directamente nos vemos en el examen. Ok, hasta mañana entonces.